Está en la entrada. Antes que haga eso, no sé Espera. si Denis quiere decir algo. ¿Denis? ¿Denis? ¿Cómo? ¿Quieres decir algo No antes sé de dar la si entrada? quieres decir Nada. Muy feliz verte, Hubert. Tanta historia que tuvimos juntos. Es un regalo saber que estás y que vas a entregar tu testimonio. Es un regalo. Ya, voy a lanzar la bolita. Gracias, 1, Denise. 2, 3. Ya, Nico. Ya. Y meterte. Hola, buenas. Buenas tardes. Muy buenas. Hola, Pato. Hola, ¿cómo estás? Hola, Alejandro. Bienvenido a todos. Hola, Ignacio. Hola, Nicolás. ¿Qué tal? Hola, Carlos. Hola, Ignacio. Hubert de Boisredon, qué gusto de verte. Qué gusto verlos. Hola, Hubert, también gusto verte. Qué rico. Mauricio, tanto tiempo. Sí es. Alejandro, Nicolás. Un gusto a todos. Vamos a dar un Querido pequeño... Hola, Fernán. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pero Bien. Nico, Bienvenido a todos a este encuentro. Un segundito. Perfecto. Entonces ahora... Hola, Raúl. bonjour, Bueno. Hubert. Sergio, qué Un rico gusto. verte, qué placer. Mucho Hola, amigos. Horacio. Gusto saludar Bueno. a tan selecto grupo. Hola, hola. Hola, Nicolás. Un gusto. Nicolás, Aquí estamos metiéndonos, aquí. ¿Qué tal, Nico? Súper bien. Que bueno, estamos con muchas expectativas de qué va a pasar si se va a humanizar la empresa. Buenas preguntas, buenas preguntas. O- Perdón. Déjame ver, vamos a empezar. Bueno, siendo las 12:33, vamos a comenzar, ¿qué les parece? Primero que todo, darles una cordial bienvenida a cada uno a este tercer encuentro de la empresa, nuestro último encuentro del año. Y que también te agradecería si podías poner en silencio los micrófonos de algunos para que podamos también ahí, no interrumpir sobre todo el testimonio de Hubert. No se escucha, Carlos. ¿Se escucha? Perfecto. Se te va de repente la voz. Perfecto. Bueno, mi nombre es Carlos Urriola. Actualmente soy el director ejecutivo de la Corporación Desafío Humanidad. Y nuestra corporación tiene como objetivo generar una cultura del encuentro que despierte una esperanza y promueva la humanización de nuestra sociedad. Y en esa búsqueda hemos generado una serie de instancias y encuentros. Este es nuestro encuentro número 16, en el cual casi 1000 personas han pasado por estos encuentros. Y en este último encuentro del año queríamos tener un invitado internacional, y ahí Denis nos recomendó a Hubert de Boisredon, y con Hubert conversamos de qué tema podríamos hacer y pusimos como título de este encuentro la transformación humanista en las empresas, nuevos desafíos y nuevas prioridades, en la búsqueda también de una mirada fresca fuera de nuestro país sobre las preguntas que nuestro mundo está enfrentando y qué otras respuestas se han dado desde el mundo empresarial, en este caso francés, a estas preguntas y a estos desafíos también que el mundo nos plantea a nivel social, económico y medioambiental. Y contarles primero el programa del encuentro y cuál va a ser. Primero vamos a comenzar con un testimonio y reflexión de Hubert. Después, como lo hemos hecho otras veces, hemos pedido 2 reflejos de 2 miembros de Desafío de Humanidad: Alejandro Magni, que es empresario en temas de integración social, y Miguel Calmes, que es el director de Desafío y también empresario. Y finalmente abriremos un espacio de preguntas que les pedimos por un tema de ordenamiento hacerlos vía chat. Y antes de comenzar, permítame presentar a Hubert.
pero quería ocupar las palabras de Denis Gallet, que afortunadamente nos puede acompañar ahora, y que nos mandó en un correo. Y quería, yo, más que preparar un CV, quiero compartir las palabras de cómo Denis Gallet, que es nuestro cofundador de la Corporación de Desarrollo de Humanidad, lo presenta. Denis dice lo siguiente de Hubert. A Hubert lo conozco desde hace más de 40 años. Fue cofundador de la Fundación Contigo de Microcrédito al final de los años 80. Después de 6 años en Chile, desarrolló una carrera de ejecutivo exitoso en un gran grupo internacional que lo llevó a China y a Japón. Hace 15 Carlos, años... tienes muy mal audio. ¿Sí? Tienes muy mal audio. Se pierde la mitad de lo que hablas. ¿Ahora? ¿Ahora mejor? ¿Aló? Mejor. Perfecto. Sí, Ahora está sí, bien. se escucha. Perfecto, gracias por darme ese feedback. Son los temas de la tecnología, a veces no funcionan. Como venía diciendo, Denis Gallet decía sobre Hubert, que después de 6 años en Chile, desarrolló una carrera de ejecutivo exitoso en un gran grupo internacional que lo llevó a China y a Japón. Hace 15 años tomó la responsabilidad del Grupo Armor y transformó una empresa antigua en una líder, tanto en el plano industrial como en el plano humano. El comité ejecutivo que Hubert formó cuenta con 300 empleados, los cuales controlan el 55% de las acciones, con un 73% de los derechos para votar. La empresa Armor ha contratado más de 60 personas con discapacidad. Y creo de corazón que vale la pena escuchar su testimonio de este gran líder. Su empresa es un modelo casi único en Francia. Yo creo que con esa presentación que Denis hace de Hubert no hay nada más que decir, así que gratamente le doy la palabra a Hubert para que comience su testimonio y bienvenido y nuevamente gracias Hubert por compartir tu tiempo y compartir tu visión y tu experiencia con nosotros. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu acogida. Muchas gracias a ustedes. Les confieso que estoy muy emocionado de verlos todos porque veo muchos rostros que conozco, muchos rostros que quiero. Denis, pero también Ignacio, Rosolot, Nico, Germán, Marisol, muchas personas que han sido importantes para mí durante estos años. Les voy a compartir mi experiencia, que es la experiencia de un hombre de negocio que trata de poner algo de humanidad en su forma de manejar la empresa y de juntar la ambición de un éxito empresarial con una ambición de éxito humanista, diría. Como introducción les quiero decir que todo lo que he recibido de mi vocación empresarial ha nacido en mi experiencia en Chile. Yo llegué como joven ingeniero comercial de una de las buenas universidades de gestión de Francia y llegué en ese tiempo en el Banco del Desarrollo con un proyecto tuve la oportunidad de crear la empresa de capital de riesgo de ese tiempo del Banco de Desarrollo, donde me encontré con mi amigo Raúl Troncoso también allá, y otros, con Mauricio y otros. Y después, junto con Laurent, creamos el Banco Contigo, que ha sido este banco de microempresa. También hemos sido acompañados por una comunidad cristiana, que es Fundacio, en Chile. Y lo que descubrí allá es la posibilidad de unificar la economía con el sentido humano, con la posibilidad de ayudar a las personas para crecer. En este tiempo yo tenía una ideal interior muy grande de decir cómo darle sentido a mi vida y cómo darle sentido a mi vocación empresarial. No era fácil porque había estudiado en Estados Unidos, en Nueva York. Me recuerdo en el año 1985, mi curso de finanzas internacional empezaba así. Había un libro, la primera página era
la meta de la empresa es maximizar la ganancia, el beneficio de sus accionistas, punto, Milton Friedman. Me recuerdo, tenía 21 años y en ese tiempo de Nueva York, en el año 85, había mucha pobreza en Nueva York. Yo salía de la Universidad de NYU diciendo, bueno, mi vocación acaso será maximizar el profit, maximizar el beneficio financiero solamente, pero ¿qué va a ser en qué va a ser una solución para todas esas personas que veo pobres en las calles? Y de alguna forma no me calzaba como solución. Y tuve una experiencia muy fuerte con las hermanas de Madre Teresa en este tiempo, donde descubrí esas personas pobres. Y en ese tiempo tenía mucha envidia a los médicos, porque veía que los médicos podían utilizar su formación de médico para ayudar a la gente. Pero yo me decía, ¿cómo yo, como ingeniero comercial, como empresario, cómo yo podría un día ayudar a la gente? Bueno, es eso que me llevó a Chile y que me llevó a iniciar ese banco de microempresas, de microcrédito. Sí, mamita. Oh, se me paró. Porque el microcrédito era un medio bancario, pero de realmente permitir a muchos microempresarios de desarrollar su capacidad humana y de crecer como personas. Después de 7 años, al transmitir la responsabilidad del Banco Contigo, de la Fundación Contigo, entré en un mundo totalmente distinto, que fue el mundo de la grande empresa multinacional, una empresa industrial que era el grupo Ron Poulenc, un grupo de química. Y fue otra experiencia donde vi la interconexión de los mercados mundiales. También descubrí a China, descubrí al otro, digamos, descubrí también, como decía Carlos, a lo que llamo el opósito del desarrollo sostenible, porque tuve la oportunidad de adquirir muchas empresas chinas y en estas empresas chinas muchas veces no se practicaba nada de lo que es la conciencia humana, diremos. La polución química se ponía en las aguas subterráneas, no había protección para los obreros, para su seguridad, no se le daba ningún día de vacación o de reposo. Y vi el desastre que podía hacer la economía de la empresa cuando no se respeta una línea, un deseo de poner al ser humano como importante en la economía. Y después de estos 11 años en ese grupo industrial, quise de alguna forma juntar este ideal que descubrí a Chile con el Banco de Microcrédito y la experiencia internacional de un grupo industrial. Bueno, y así que tomé la responsabilidad de esta empresa Armor. Somos 2.000 personas en el mundo. Cuando llegué, esta empresa no estaba en una muy buena situación económica. Es realmente una empresa clásica, como cualquier empresa, una empresa industrial, donde Armor es un productor de tintas y de consumibles de impresión, entonces nada especial. Pero sentí como un llamado interior a trabajar en transformar esta empresa para, dentro de una empresa muy clásica, revelar algo de lo que podía ser una economía humana. Y trabajamos mucho con nuestros equipos. Bueno, invertimos en la empresa para relanzar su actividad. Hemos invertido en lo que se llama la economía circular, porque fabricábamos cartuchos de impresión con plástico nuevo, digamos, y descubrí que muchas de estos cartuchos, de estos
cartuchos de impresión, cuando están utilizados, se botan y lo clásico es reproducir nuevas cartuchos con plástico, y las cartuchos de láser, por ejemplo, significa 1 kilo de plástico. Y descubrimos que con colectar estos cartuchos y remanufacturarlos, reciclarlos, se podía salvar muchos recursos para el planeta. Entonces fue un primer compromiso, la economía circular. Segundo, me sorprendí mucho que como muchas empresas en Francia no se emplea personas discapacitadas. Hay una ley en Francia normalmente que obliga teóricamente a las empresas a emplear 6% del personal como personas discapacitadas, pero muchas de ellas prefieren pagar multas para no emplear personas discapacitadas. Entonces eso me chocó y puse como regla que se debían emplear personas discapacitadas. Hoy día tenemos 60 personas discapacitadas en la empresa y nos especializamos en los sordos y mudos. Y si visitan nuestra planta, no se ve que son discapacitadas porque están en medio de todas las personas y algunas personas dentro de la planta aprendió el lenguaje de los signos. Entonces se ve muchas personas hablar con las manos. Muy lindo de ver esta comunicación. Otra cosa que bueno, sería muy largo contar, pero cuando los accionistas financieros quisieron vender la empresa, nos juntamos todos y buscamos la manera de seguir nuestro proyecto y decidimos montar un proyecto de compra de la mayoría del capital en la empresa, abriendo el capital a todos los empleados. Y de los 700 empleados en Francia, 450 hoy día son accionistas de la empresa. Y decía Carlos, como eso cambió totalmente la cultura y cambió la atmósfera, porque es muy distinto cuando un empleado llega a ser propietario de su empresa. La relación con la empresa es totalmente distinta, porque lo ve como su proyecto. Eso es muy importante. Y es una de mis convicciones muy grande que debería ser una obligación, una posibilidad para todos los empleados de todas las empresas de llegar a ser accionistas de su empresa. Porque cuando personas pasan toda su vida, 8 horas al día o más, trabajando, de alguna manera es una aspiración legítima de poder sentir que su lugar de trabajo también es su empresa, que también es su proyecto, no solamente de personas externas. Bueno, y tenía mucho miedo en hacer eso, porque tenía miedo que tal vez, si los empleados son accionistas, tal vez van a sentir que tienen un derecho a oponerse en mis decisiones como gerente general, como CEO, presidente de la empresa. Pero al final fue todo el contrario. Realmente creó una sintonía entre nosotros, una comunión de visión. Otra cosa que podría decir es que en el año 2008, personalmente he sido muy impactado con la toma de conciencia del ¿cómo dicen? El calentamiento mundial, el cambio climático. Sí, cambio climático. La acción mundial, calentamiento mundial. Me impactó mucho cuando vi la película del vicepresidente Al Gore, en ese tiempo, que se llamaba, yo creo, la verdad que choca o algo así, donde mostraba el impacto del calentamiento climático y la aceleración de este calentamiento climático. Y en ese tiempo fue como un cuestionamiento muy grande para mí, porque me di cuenta que, pedía a mis niños de apagar su luz cuando salían de la casa para ir a la escuela. Eso era muy bueno, pero tal vez tenía una responsabilidad mucho más grande
en convertir toda la empresa, esta empresa industrial, en una herramienta para atacar, para mejorar la situación del mundo y crear un impacto sobre la calefacción, sobre el calentamiento climático. Y a este tiempo analizamos juntos cuál es el know-how, cuál es el saber hacer de la empresa. Y nos dimos cuenta que tenemos una tecnología un poco complicada, pero es una tecnología de imprimir tintas muy finas sobre películas muy finas. Eso permite de hacer estas consumibles para imprimir códigos de barras, donde somos hoy día líderes mundiales para eso. Y la pregunta era, ¿podríamos utilizar nuestra tecnología para proponer soluciones para el medio ambiente, ¿no? para mejorar la situación del planeta? Y fue muy impresionado que solamente yo entregué a los equipos la visión, no sabía que iba a salir de eso, y los equipos de investigación y desarrollo, los equipos industriales, los equipos de marketing, vinieron hacia mí diciéndome, miren, hemos trabajado juntos, hemos encontrado 2 proyectos que creemos podría ser interesante. Uno es crear una película fina que se llama un colector para mejorar el rendimiento de las baterías eléctricas de los autos con 15 hacia los 20%. Significa que se puede reducir el tamaño de las baterías eléctricas o con el mismo tamaño pueden durar 20% más. Y otro proyecto era, bueno, creemos que podemos reinventar las películas, los paneles fotovoltaicos clásicos. Los paneles fotovoltaicos clásicos son rígidos, pesan como 15 kilos por metros cuadrados, son opacos, etcétera, etcétera. Y tenemos una posibilidad de crear una película fotovoltaica muy liviana, 300 gramos, transparente, flexible. Bueno, no sé si lo ven, pero tengo una así. Eso es una película fotovoltaica. Entonces, se permite poner, ven que es transparente, se ve a través de ella, se puede poner en vidrios, etcétera, etcétera. No tiene ningún metal raro. Entonces, esto es como una reinvención y el payback carbon es 4 a 5 veces menos que los paneles fotovoltaicos tradicionales. Bueno, el objetivo de la reunión no es explicar las cosas técnicas, pero decirles que fue muy impresionante para mí ver que cuando se le entrega una visión con sentido a equipos de una empresa, la creatividad que sale de eso, cuando se le da confianza, es impresionante. Es un poco el mismo sentido que tenía cuando creamos la Fundación Contigo, cuando veía el potencial empresarial y de creación de los microempresarios cuando se le da confianza. Es lo mismo que pasa con mis equipos de trabajo hoy día. Veo el ser humano tiene en sí una sed muy grande de sentido y de ser útil. Y no creo que sea la ganancia financiera que la primera motivación. La primera motivación es querer ser útil, querer mejorar el mundo, querer aportar soluciones a los desafíos de hoy. Y hoy día los desafíos son inmensos. Bueno, el COVID, medio ambiente, delocalización en Francia, conflictos sociales. Bueno, hace algunos meses tuvimos conflictos sociales muy grandes en Francia, igual que en Chile. Y eso significa que tenemos que reinventar el capitalismo. El capitalismo no puede ser igual que hace
en el tiempo de Ronald Reagan o de los Chicago Boys. Tiene que ser distinto porque la sociedad ha evolucionado. Y si queremos preservar lo mejor del capitalismo, es importante que este sea más inclusivo, que se asocien más los trabajadores a las decisiones de las empresas, que se puedan asociar más los trabajadores a una visión social, que se sienten también con la posibilidad de ganar si los accionistas ganan. Y yo creo que hoy día, bueno, cuando se ve la sociedad hoy día, se ve lo que pasa en Estados Unidos ahora con una sociedad totalmente fracturada, en Francia también hace algunos meses. Yo creo que ¿dónde están hoy día los lugares donde se puede hacer sociedad? ¿Dónde están los lugares hoy día donde se puede mejorar el lazo social, el lazo entre las personas, donde se puede mantener o desarrollar lazos casi familiares? ¿Dónde? En el pasado era en las iglesias, pero las iglesias también hoy día están fragilizadas con todo lo que pasa. No hay tantos lugares. Y yo creo que la empresa es uno de los lugares donde es posible crear lazo social. Y para mí es una misión del jefe, del gerente de la empresa, del presidente de la empresa. Una de sus misiones es hacer de su empresa un lugar donde cada uno se siente bien, donde cada uno se puede desarrollar como persona y donde se crea un lazo social positivo que va a impactar la sociedad entera. Y eso es lo que me anima mucho. Y lo que puedo testimoniar es que esta visión no es contra el éxito de la empresa, digamos. Mi pequeña experiencia es que cuando llegamos en Armor, cuando llegué en Armor en 2004, la empresa no estaba en una buena situación. Éramos el número 4 en el mundo en la fabricación de consumibles para los códigos de barras. Hoy día somos el líder mundial de lejos. Hemos tenido un éxito financiero muy grande. Al mismo tiempo, hemos puesto el desarrollo sostenible como al centro de la estrategia de la empresa, la innovación social, al centro de la estrategia de la empresa. Y tal vez se van a decir, bueno, tal vez la innovación social o el desarrollo sostenible era una herramienta para tener más ganancia. No es así. El objetivo ha sido invertir en el desarrollo sostenible, en la innovación social, en los lazos dentro de la empresa, en un management por la confianza. Eso ha sido primero. Y como consecuencia, la empresa se ha ido mejorando. Y yo creo que la verdadera elección a la cual estamos confrontados como empresarios es ¿qué va a ser mi meta primera? ¿Qué va a ser la fuente de mi acción? ¿Es querer maximizar la ganancia o es maximizar el bienestar de mis empleados y el impacto positivo social y societal y ambiental en la sociedad por mi acción? Y eso es una pregunta que se puede hacer cada uno. Al final, cuál es mi meta? ¿Es enriquecerme más o es contribuir a mejorar la sociedad y mejorar el bienestar de las personas que me están confiadas? Bueno, no sé qué más decir. Bueno, tal vez puedo terminar con eso, decir que para mí ser empresario es una verdadera vocación. Bueno, somos también a nivel humano, también a nivel cristiano. Yo soy cristiano como miembro de fundación. Y diría que veo mi ser empresario como una verdadera vocación que sitúo como una oportunidad extraordinaria de participar en la creación que Dios nos confía. Para mí, ser empresario es ser co-creador del futuro del mundo.
decir, por mi acción y por las metas que voy a fijarme, tengo realmente un impacto sobre el porvenir del mundo. Realmente. No es que hago mi trabajo y alrededor los políticos tienen influencia. No, como apreciarlo, tengo un verdadero impacto. Es una vocación. Es decir, puedo por mi acción influir. Porque por lo que hago, por lo que hacemos, veo muchas otras empresas alrededor que miran a nosotros y que quieren hacer lo mismo. Fundé con un amigo empresario, fundé una asociación que se llama Asociación de los Dirigentes Responsables del Oeste de Francia. Hoy día somos 120 empresarios comprometidos en poner el desarrollo sostenible y la innovación social al centro de nuestra estrategia de empresa. Y es muy impresionante cuando nos vemos en los encuentros de la región, encuentros de la Cámara de Comercio, etcétera, etcétera, de las redes de empresarios. Cuando somos 10, 20, 30 con la misma meta, eso influye en la economía en su globalidad. Y lo que veo es que en la región hay hoy día una conciencia de una unidad posible entre empresa comprometido social y comprometido en el desarrollo sostenible que es muy, muy grande. Y eso da mucho entusiasmo. Bueno, puedo terminar con eso, decir que para mí ser empresario es realmente una vocación también que me hace muy feliz. Me siento muy en unidad con mí mismo siendo empresario y eso, por eso tengo tanto placer estar intercambiar con ustedes ahora. Bueno, creo que hablé mucho, así que estoy dispuesto a recibir sus preguntas o comentarios. Gracias, Hubert, por testimonio. Muy variado, de mucha vida también, de muchas búsquedas y preguntas y algunas respuestas. Me encantó tu frase de un empresario es ser co-creador del futuro del mundo, porque le pone un peso no menor a eso, a qué significa qué mundo estamos entregando también a nuestros hijos, a nuestros nietos. Gracias, Hubert. Y ahora, si les parece, podemos pasar al momento de reflejo. Quería pedirle primero a Alejandro Magni, empresario en temas de integración social en Chile, y miembro de Desafío muchos años, que nos dé un poquito un reflejo de qué le mueve también lo escuchado del testimonio de Hubert. Ahora, Alejandro. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Hubert, por tu testimonio tan sincero y muy conectado con lo nuestro, por lo que nos conoces, por la cercanía que tienes con nuestro país y con Desafío. Sentí en ti una gran cercanía a nuestra situación, a nuestro momento, que es un momento bastante histórico en nuestra comunidad. Y veo en tu testimonio un testimonio de vida muy comprometida. Creo que eso es lo principal que recibo de esta presentación y que es un aprendizaje para muchos que están en una posición intermedia como empresarios, digo yo, ¿no? Me refiero al mundo de los empresarios que están hoy como en una especie de transición, en la búsqueda de dónde definir su camino y cuál es el aporte que pueden hacer. Yo creo que hay legítimamente en Chile muchos empresarios que están en una posición como la que tú nos has descrito. Sin embargo, veo que aún no damos el salto. No damos el salto porque yo creo que además hay mucha tensión. Lo comentamos antes de partir. Es un periodo de mucha tensión y por lo tanto mucho miedo. Entonces cuando hay miedo y cuando hay dificultad de visualizar el futuro y la incertidumbre que produce, obviamente, ¿no es cierto?, hay menor capacidad para producir cambios sustanciales dentro de nuestras organizaciones.
Entonces creo que lo que tú nos has contado es algo que necesitamos escuchar, ¿ah? Esta mirada sincera, auténtica en la búsqueda de este desarrollo sostenible y esta visión de innovación social dentro de la empresa, que debe ser incorporada no solamente como una superficie de imagen, sino que como un contenido profundo en el quehacer de las empresas. Yo creo que ahí está la clave, ¿ah? En lo que nos cuentas, a mí me hace mucha lógica esta invitación a que los trabajadores, los colaboradores sean parte de la organización. Y eso es algo muy difícil de lograr porque, bueno, los empresarios, sobre todo en estos países que yo creo que no hemos todavía tenido la evolución necesaria, la invitación a ser parte de la empresa como accionistas o como participantes en los resultados es muy menor. Yo me acuerdo que cuando partí trabajando, cuando tenía un puesto en una empresa, estaba muy comprometido por lo profesional, pero llegué como después de que hubo este proceso de capitalismo popular que hubo en su momento, que tuvo su mérito, ¿eh? Estaba yo trabajando en la noche, tipo 8, solo en la oficina, y estaba una persona limpiando afuera, ¿eh? Y me dice, de repente se acerca a mí, la persona que limpia, ¿no? Se acerca a mí y dice, oiga, le agradezco mucho que usted esté trabajando esta tarde porque yo soy accionista de esta empresa. Y lo que usted hace está ayudando a que yo pueda también crecer. Era parte del cuento, no estaba ajeno al esfuerzo, y él estaba también ahí aportando lo que podía dentro de su rol para también su propio crecimiento. Fue bien significativo, siempre recuerdo esa oportunidad, pero ese salto de invitación a participar y a convocar no solamente como accionistas, sino que además en la gestión de la empresa, creo que se está dando muy lentamente. Y yo creo que es un camino que hay que seguir. Tomo nota como un tema ahí. Entonces, bueno, nada más, hubiera agradecerte por esto y quizás después podemos hacer algunas preguntas, pero no quiero monopolizar la conversación. Gracias, Alejandro, por tu reflejo. Robert, ¿te parece? Escuchemos el segundo reflejo de Miguel y después qué te movió un poco lo escuchado. Entonces, voy a invitar ahora a Miguel Galmes, director de Desafío, también empresario en temas de construcción, que nos comparta qué es lo que le movió en el corazón, y su reflexión, lo he escuchado por Miguel. Por favor, Miguel. Gracias, Carlos. Quiero agradecer a Denis, en primer lugar, Denis Galé, que permite conectarnos con este testimonio tan bonito, ¿no? Y también a Pato, a Carlos y a Desafío por organizar estos encuentros que son tan nutritivos, ¿no? En un momento como el que vivimos. A mí me pasa, en lo personal, me aparece un contraste grande. Primero, vemos en los medios y en nuestro entorno una matrix que como que permanentemente cultiva el ego, la dualidad, el individualismo, y se nos presenta un mundo entonces polarizado, individualista, esta fractura social, la desconfianza, etc. Y creemos que ese es el mundo real, ¿no? Sin embargo, al escuchar tu testimonio, a mí me baja el ruido, me baja esa tormenta mental, y por el contrario me conecto con la esperanza. Yo siento que líderes como tú, que tienen esta mirada de unidad, de bien común, de colaboración, no solo hacen falta, sino que hay mucho más de lo que nos imaginamos, y por lo tanto me compromete aún más. Yo te escucho con un compromiso genuino, real con el mundo, con la sociedad, y por lo tanto me siento interpelado. Eres de esas personas que tienen un sentido de misión, ¿no? Es decir, hay detrás de ti, obviamente, un propósito muy noble que te mueve. Entonces, dicho eso, yo tengo la sensación, después de escuchar hartos testimonios de empresarios valiosos, y especialmente el tuyo, que la transformación de las organizaciones pasa por la transformación personal de sus líderes. Y en ese sentido yo veo en ti creo leer en ti un proceso intenso de búsqueda personal, ¿eh? Y lo escucho y me pregunto cuál será el origen de esa semilla,
No sé por qué, así, de intuición me llega, me pregunto, me imagino a tus padres, ¿ah? ¿Qué es lo que habrá en tu historia personal? ¿Cuál será la semilla que te hace tener este impulso de querer ir más allá del poder, del dinero, del éxito y usar tu rol, tu empresa, tus talentos de verdad para el bien común? Entonces yo, no sé, me voy lleno de esperanza, siento que eres un testimonio de un líder adelantado en términos evolutivos, que obviamente estas cosas que nos plantea de los empleados accionistas, de la economía circular, del rol social de la empresa, para allá vamos, y por lo tanto yo creo que tú estás adelantado en el tiempo y la sociedad va a evolucionar hacia eso. A veces nos desesperamos porque quisiéramos que fuera más rápido, pero insisto, yo creo que para transformar el mundo hace falta un camino personal para reencontrarnos con nuestra esencia. Y por lo tanto, yo felicito tu legado empresarial, pero también y sobre todo tu camino personal, esa semilla que te hace ir a buscar la conciencia individual para después cambiar el mundo. Así es que muchas gracias y me voy con un testimonio muy esperanzador. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel. Por favor, Rubén, si quieres compartirlo, ¿qué te refleja esos reflejos? Sí, me llega lo que dice Miguel. Creo que, por supuesto, yo creo que al inicio hay un proceso de transformación personal. Lo que es cierto es que yo he recibido mucho de mis padres, como tú dices, de mi familia. He recibido su amor, pero también he recibido su fe. Vengo de una familia que históricamente tiene mucha ambición. Yo creo que he recibido lo mejor de la ambición, también lo menos bueno. Yo creo una ambición en mi inconsciente. He sido educado con una obligación, tenía que tener éxito. Era importante. Yo creo que durante muchos años creí que para ser amado tenía que tener éxito. Tener éxito era una condición de merecer el amor. El amor de mis padres, el amor de las personas alrededor mío, también el amor de Dios. Y lo que ha sido muy importante son 2 o 3 experiencias fundadoras, diría. La primera es una experiencia de conversión, de encuentro personal con Dios, que fue muy gratuito cuando tenía 18 años. Descubrí que Dios me amaba, punto. Que no tenía que querer ser perfecto, querer tener éxito para merecer su amor. Que su amor era antes de yo. Eso fue una experiencia muy fundamental para mí, porque me liberó de la obligación de querer ser alguien, de querer ser más, para sentirme mereciendo el amor. Me liberó mucho. Eso fue lo que me ayudó para salir de mi país, para estudiar a Estados Unidos primero, después a Chile. La segunda experiencia claramente ha sido el encuentro con las personas pobres. Primero en Nueva York, como decía, el año 85, si se recuerdan, por los que están un poco de mi edad o más, el año 85 era el inicio del SIDA. Era un periodo muy delicado en Estados Unidos en este tiempo. Y al encontrarme con con jóvenes de mi edad que estaban muriendo del SIDA, diciéndome, bueno, yo voy a morir, pero te pido algo, no pases al lado de tu vida, tu vida vale mucho. Cuando tú escuchas un joven de tu edad, 21 o 22 años, que te dice eso, te marca. Por supuesto, la otra experiencia fue Chile. Bueno, los que me conocen saben que
tuve encuentros muy importantes para mí en Chile, como jóvenes de la población, muchos de ellos queriendo salir de la droga. Encontré muchos de esos jóvenes en la cárcel de Puente Alto también. Fue una experiencia doblemente fuerte. Primero, de darme cuenta de que jóvenes, personas realmente no nacen con la posibilidad que yo tuve, y que hay una cierta forma de injusticia al inicio de la vida. Hay personas que tienen todo, que tienen posibilidad de hacer estudios, que tienen padres que los aman, etc. Y otros que llegan con muchos obstáculos. Y de alguna forma sentí una solidaridad, como una misión un poco de tratar de aliviar un poco el peso de algunas personas por mi acción. La otra experiencia que me dieron las personas más pobres fue también, igual que mi experiencia con Dios, digamos, de descubrir que ellos me amaban sin saber de dónde venía, sin saber el dinero que ganaban, sin saber el nombre que tenía, sin saber nada de mí, gratuitamente. Y yo creo que fue una liberación, como tú decías, Miguel, de mi ego, somehow. Yo creo todavía tengo mucho ego, pero creo me liberó de una gran parte de mi ego, y por lo menos de esta obligación de creer que para ser amado tenía que tener éxito. Es más, la experiencia que tuve allá fue más sentir que es mi debilidad que puedo sentirme lo más amado, cuando acepto mi debilidad, cuando acepto mi vulnerabilidad. Y ustedes se podrían creer que es muy interesante esta experiencia, pero tiene nada que ver con la empresa y el ser empresario. Yo creo todo lo contrario. Mi experiencia es que cuando acepto de ser vulnerable, que dejo el espacio de la mayor creatividad y de la mayor toma de responsabilidad de mis colaboradores. Cuando tomo todo el espacio, cuando hago creer que tengo la verdad, cuando les digo a ustedes tienen que hacer eso, solamente puedo crear lo que soy, pero no puedo añadir, no puedo agregar a mi acción la creatividad de los demás. No puedo recibir todas las oportunidades que los demás tienen en sí, si no soy vulnerable para recibir lo que son. Entonces yo creo que esto es todo lo contrario de lo que se enseña. Cuando estaba en la gran empresa internacional, se decía que para ser un buen gerente tú tienes que ser duro, no mostrar sensibilidad, ser capaz de tomar decisiones muy difíciles, por ejemplo, echar a la gente, licenciar, etcétera, etcétera, sin mostrar nada de tu sentimiento. Nunca mostrar, me recuerdo un jefe mío me decía, regla primera, nunca debes mostrar tu debilidad. Nunca tienes que mostrar lo que sientes. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que los equipos esperan de su líder que él muestra lo que siente, muestra que no tenga miedo de sus emociones, porque las emociones son algo que crean lazos y tienen ganas de seguir el líder. Pero eso requiere del líder que acepte su vulnerabilidad, porque mostrar emoción significa ser vulnerable. Bueno, podría hablar mucho sobre eso, sobre lo que es el verdadero liderazgo que creo. Yo creo que el verdadero liderazgo que creo es la persona que se atreve, el primero, a tomar el riesgo de mostrar lo que siente realmente y de mostrarse en vulnerabilidad adelante de los demás. El coraje no es no mostrar su vulnerabilidad, el coraje es atreverse en mostrar su vulnerabilidad y pedir la ayuda de los otros, decir lo que se cree, lo que uno cree, lo que su
convicción profunda es tomando el riesgo de la crítica, tomando el riesgo del rechazo, tomando el riesgo de ser ridículo de repente. Eso es ser un líder. Porque eso crea la posibilidad que se cambien cosas. Mientras seguimos en nuestra zona de confort, donde no se cambia nada y que seguimos haciendo lo que hemos haciendo durante años, somos todos salvo un líder. Somos un conformista, pero no un líder. Bueno, todo eso creo que lo recibí también de estas experiencias, estas 3 experiencias que les digo. Gracias, Hubert. Fue muy... por compartir esa reflexión tan profunda de este cambio de mirada, de liderazgo, desde donde viene toda esa fuerza también que te lleva a tomar los riesgos, que al final es la fuerza desde mi sensación como esa compasión, de esa sensación de un poco de mirar al samaritano y separarse y hacerse cargo. Wow, es decir, realmente me queda un poco sin palabras. Alejandro quería decir algo, por favor, Alejandro. Oye, qué linda presentación que has hecho, Uwe, sobre tu testimonio personal, ¿ah? Y esto me responde un poco a mi duda de cómo permear a nuestra propia sociedad empresarial, porque este miedo de que yo hablaba a abrirse a estos espacios, yo creo que tiene que ver justamente con la imposibilidad de mostrarse vulnerables. Entonces es una reacción al contrario a lo que se necesita. Acabo de entender justamente cuál es el gran elemento que falta acá. Yo creo que este tipo de conversaciones hay que tenerlo con los empresarios. Personas como tú tenemos que tener la posibilidad de que personas como tú interactúen con los empresarios y les abran los ojos a esta oportunidad que hay de mostrarse como líderes en un ámbito completamente distinto, de una manera completamente distinta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Alejandro. Ahora la idea es pasar a una pequeña sesión de preguntas, comentarios. Hay una de Mauricio Rojas, no sé, te invito de repente, Mauricio Rojas, a hacerlo por video, si te animas. Te veo justo abajo de mis cuadritos, así que, por favor, Mauricio, cuenta la pregunta que escribiste, pero ya que estamos acá, por favor, se puede hacerla en vivo. Bueno, primero que nada, felicitaciones, Hubert. Me encantó tu testimonio y la evolución personal y empresarial que has tenido. Qué gusto haberte conocido en el principio de esa vida. Mi pregunta tiene que ver con el hecho de que en los países se van, y el hecho que tú estés mirando desde afuera y conozcas la cultura chilena te permite mirar cosas que a veces cuando estamos inmersos en una realidad no sea tan clara para nosotros, y tiene mucho que ver con lo que tú nos comentaste recién de la vulnerabilidad, que yo percibo que en Chile la cultura empresarial está muy vinculada a una cierta posición política, principalmente posiciones más conservadoras, de derecha, y que con mucha dificultad adaptarse y a cambiar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú desde tu mirada y cómo ha sido tu visión en Francia? ¿Cómo ha sido el apoyo o el rechazo de la cultura empresarial francesa para favorecer o entorpecer este cambio de una cultura empresarial que permita incluir los criterios de sostenibilidad, los criterios de que no sea la ganancia el motor principal, y que en definitiva este capitalismo se vaya humanizando? Entonces, no sé si mirando la cultura empresarial tú tendrías algo que nos ayudara a aprender de nosotros mismos y cómo podemos ir favoreciendo estos cambios. Gracias, Mauricio. Bueno, yo creo que la situación en Chile y en Francia tienen algo similar, ¿no? De alguna forma, digo, muchas veces en Francia la sociedad está dividida en 3. No sé si en Chile se hará dividida en 3 o en 2, pero en Francia en 3. Tú tienes un tercio de la sociedad que es muy educada,
se encuentra en los círculos empresariales, en los círculos de poder, somehow, de alguna forma. Son personas que tienen un lugar en la sociedad, que tienen una posición en la sociedad, que son responsables de algunas cosas. Y eso es digamos, es un medio que se entretiene entre sí. Y el objetivo es tener muchas veces más poder, más dinero, y nos ayudamos. Hay un segundo tercio que son personas que solamente tienen una educación, lo que llamamos el baccalaureat en francés, no sé, al final de los estudios tienes un examen, un examen que cuando tienes 18 años, digo, que han podido educarse hasta un cierto nivel, pero no pudieron ir a la universidad. Y es un tercio de la sociedad que tiene que pelearse mucho, que jugársela para tener un trabajo decente. Es difícil un trabajo en la administración, un trabajo como vendedor, bueno, no es tan fácil, pero son personas que están en medio. Y tienes otro tercio que está totalmente afuera de los circuitos, porque no tuvieron educación, porque están en cesantes, porque no ven ninguna esperanza para ellos. Y el problema es que este tercio, si se está olvidado, si este tercio está desconsiderado, empieza a revoltarse. Es lo que tuvimos, hubo una cosa que se llamaron, no sé la palabra en chileno, pero les gilets jaunes, las giletes amarillos en Francia. Los chalecos amarillos. Chalecos amarillos. Pero fue casi una revolución. En los Champs-Élysées, en París, eran todo al fuego, las tiendas destruidas y todo eso. Eso fue hace un año atrás, justo antes del COVID. Fue muy serio. Eso es esta población que una población de campesinos que se sienten ignorados por el poder central. Y el problema es que poco a poco, si el primer tercio no se siente consciente de eso, no solamente hay el último tercio que está totalmente afuera, pero el segundo tercio empieza a ser también afuera. Y lo que pasa hoy día con la crisis del COVID es muy peligroso, yo creo, porque el segundo tercio empieza a sufrir mucho. Esta segunda parte de la sociedad que más o menos podía mantenerse, tener algún salario correcto, etc., empiezan a perder su trabajo, son todos esos comercios que se cierran, la gente no ve cómo en Francia se va a ver mucho quiebre de pequeños comercios, de pequeñas tiendas, de personas que llevan su restaurante, etcétera, etcétera. Eso va a hacer que el último tercio va a crecer. Y si el primer tercio, es decir, el tercio que somos nosotros, que tenemos algo de poder, algo de dinero, algo de influencia, algo de impacto, porque tenemos una buena posición en la empresa, si seguimos actuando como si fuéramos solos para preservar nuestra posición, bueno, si no queremos perder nada, pero guardarla todo, al final vamos a perder todo. Porque yo creo que la sociedad solamente va a haber o bien una revolución, o bien un quiebre global. Yo creo que en Chile es lo mismo. A mí lo que me impresionó mucho, bueno, mi hermana viviendo en Chile, fui a Chile hace algunos años, 4 o 5 años atrás. No había ido desde más de 10 años a Chile. Y me impresionó ver cómo la fractura que conocía en el año 86, me quedé en Chile en el año 86 a los años 93. ¿Okay? Lo que me impresionó es ver que esta fractura es mucho más grande hoy día que esta fractura era antes. Es decir, me parecía que por una parte de la población, del primer tercio,
la meta era tener una casa aún más grande que antes. Bueno, la gente se comparaban, bueno, tú tienes 500 metros cuadrados, no, 800 metros cuadrados de casa, tengo una piscina, tengo más grande que tú, bueno, bueno. Y el riesgo es que si se va en esa dirección de siempre querer ser el más poderoso, lo más rico, y no tomando conciencia de lo que pasa al otro lado, no siendo un profeta, yo creo que las cosas van a ir en la mala dirección. Necesitamos, somos unos, la sociedad es una, y aún sin poner enfrente el hecho de ser cristiano, pero somos hermanos de la misma humanidad. Entonces, es muy importante que podemos ser empresarial, podemos ser aún liberal en la forma de ver la sociedad, pero tenemos que ser social. Yo creo que no, yo soy liberal social. No soy comunista, no soy aún socialista, pero soy liberal social. Yo creo en la empresa, creo en como la vocación de emprender, pero también soy convencido que la solución es incorporar a los otros dentro de esa dinámica. Es la única solución, yo creo. No hay otra. Eso puedo decirte, Mauricio. Gracias. Gracias, Uber. Gracias, Uber. No estamos solos. Una buena reflexión que por ser tan obvia de repente la perdemos de vista. No sé si habían algunas personas más que querían hacer preguntas. Fernán Ibáñez, quiero hablar. Y Fernán. Patricio, le doy primero la palabra a Fernán y después te la doy a ti, ¿te parece? Por favor, Fernán. Ya, mira, primero, desde luego, felicitar a Bea por la presentación. Enseguida, yo no me acuerdo haber tenido un contacto directo con él, digamos, pero sí, yo estuve muy vinculado con el asunto de crear la sociedad de capital de riesgo en el fondo, en el Banco del Desarrollo, porque ese fue mi proyecto estrella cuando yo volví del Banco Mundial, ¿no es cierto? Entonces trabajé mucho con Raúl Troncoso. Sí. Hay un tema, y es el siguiente, que justamente tú lo has planteado muy bien, que la gente piensa que es o beneficio social o beneficio económico, y no se dan cuenta, digamos, de que el beneficio social o la cuestión planteada, como tú lo has planteado, es a la vez compatible con un beneficio económico razonable. Entonces yo me pregunto si acaso no sería adecuado, porque yo no lo he visto, por lo menos capaz que exista, un buen libro sobre este tema, escrito por ustedes, por los empresarios que han tenido la experiencia, porque hoy día está tomando mucho impacto, por ejemplo, el libro de Piketty, o bien los libros de Stiglitz o de Reich, ¿no es cierto?, sobre la modernización del capitalismo. Y entonces una cosa como la que tú has hecho, ¿no es cierto?, yo creo que sería interesante para dárselo a conocer a mucha gente. Así como a mí me extraña profundamente, por ejemplo, el desconocimiento que todavía existe a propósito de un tema que tú planteaste en tu charla, que es la búsqueda de sentido. Yo tendría como texto escolar casi el hombre en busca de su sentido, el de Viktor Frankl, ¿no es cierto? Sin embargo, hay mucha gente que lo desconoce. Entonces, ¿qué posibilidad hay de que pongamos toda esta experiencia, la pongamos por escrito y se la podamos entregar a mucha gente, particularmente en las universidades, en los últimos años de algunos colegios, etcétera, etcétera? Voilà. Magnífico. Hay que hacerlo. ¿Te parece, Uber? Primero pasemos la pregunta a Patricio y responde las dos preguntas, ¿te parece? Por favor, Patricio. Ya, yo lo que quería rescatar de lo que tú dijiste, Hubert, tiene que ver con, tú mencionaste la palabra profeta,
Yo creo que la voz profética la hemos perdido en estos tiempos. Y lo que yo he escuchado en ti, hay mucho de esa voz profética que tiene que ver cómo anunciamos a la sociedad un camino distinto que tenga que ver con el bien común. Anoche estuve en una reunión con varios empresarios y escuché de todos ellos que los empresarios tienen que ver mucho con el cambio de futuro aquí en Chile. Si los empresarios no toman la posta como lo que tú estás haciendo, no se van a hacer los cambios fundamentales. Por suerte que la sociedad civil y todo este grupo que mencionaste tú, el tercer grupo, lo que ha hecho es salir a manifestarse como pueden y a veces con muchos problemas. Entonces mi pregunta tiene que ver cómo reconstruimos esa voz profética en medio de nuestra sociedad, porque somos nosotros los llamados a reconstruir esa voz profética, pararnos sobre los escombros en lo que está sumida nuestra sociedad y ver que hay otro horizonte y ver que hay un mundo diferente posible y que tiene que ver con todas las cosas que tú dices. Entonces, ¿cómo ves tú de qué manera recuperamos esa voz profética para ponerla en la acción? Porque ya no nos queda más tiempo. Los tiempos se han acortado y el sentido de urgencia es muy importante. Entonces, no sé cómo ves tú esto, Hubert. Y darte las gracias porque la verdad es que ha sido un regalo recibir lo que tú has hecho, muy creíble por lo demás, tu testimonio. Se palpa en ti que tú vives esto. Entonces, no sé si puedes contarnos algo de eso. Muchas gracias, Patricio. Por favor, Hubert, si quieres responder las preguntas y comentarios. No, la pregunta es cómo llegar a ser de nuevo profetas como empresarios. Yo creo que, como empresarios tenemos una responsabilidad muy grande porque llevamos una parte de la sociedad, que es la economía, que es la construcción de este mundo. Y como decía, la empresa es uno de los últimos lugares donde todavía se puede hacer sociedad. Entonces, es una responsabilidad más grande. Nuestra responsabilidad no solamente es hacer dinero o hacer que los accionistas ganen más, hace crecer la acción de la empresa. Yo creo que eso es muy chico como visión. Nuestra responsabilidad es, primero, dentro de la empresa, hacer que la empresa sea un lugar de una sociedad nueva, sea un espacio de sociedad nueva donde hay posibilidad de desarrollarse como persona, de vivir una cierta forma de comunidad con el hecho de sentir que cada uno tiene derecho y la posibilidad de expresarse y de aportar a la construcción de un proyecto común. Y haciendo eso, somos creadores de esperanzas, porque yo creo que si las personas dentro de la empresa se sienten bien, se sienten reconocidas, se sienten con una posibilidad de crear, ellos, cuando salen de la empresa, también van a ser personas que van a influir positivamente en la sociedad. Para mí, cuando tú dices, Patricio, ¿cómo hacerlo? Yo creo que primero es entrar en la conciencia que si somos empresarios, tal vez es porque hemos seguido estudios buenos, tal vez es porque somos inteligentes, tal vez es porque tenemos mucho coraje, eso es cierto. Pero yo creo que también hay otra dimensión, es que tal vez hemos sido llamados a eso, llamados.
El llamado es algo que no solamente depende de uno, es algo de algo interior que hemos sentido un día, que es algo que tiene que ver con un don, es un regalo que recibimos. Y si somos llamados, si sentimos este impulso interior que hace que somos empresarios, es por algo. Ciertamente no es solamente para enriquecernos. Ciertamente no es solamente para hacer crecer nuestro ego o llegar a ser más importante. Si somos llamados, un llamado es siempre para la colectividad, es siempre para la comunidad, para la sociedad. No hay llamado para uno solo. Eso por lo menos no sé. Nunca he visto a alguien llamado por sí mismo. Entonces, cuando entramos en la conciencia de cuál es mi llamado y cuando miramos adentro, cuál es mi sueño de sociedad, cuál es mi sueño de empresa, ahí podemos tocar el profetismo. Algo que no es de nosotros, pero algo que recibimos como un regalo muy íntimo. Y les invito, algo que para los que son miembros de Fundación, es algo que hacemos regularmente, de escuchar. En otras comunidades cristianas también, pero escuchar a este don que recibimos. Porque es ahí que nace la energía, que nace la intuición de algo nuevo que se renueva cada día. La responsabilidad que tenemos hoy día es de escuchar a lo que vive la sociedad. No es lo mismo, como digo a mis equipos, nuestro proyecto de empresa tiene que ser distinto hoy si se compara a 2 años atrás, porque hoy día está pasando algo muy, muy importante en el mundo con este COVID. ¿Qué significa? ¿Qué significa ese COVID para la sociedad? ¿Somos ciegos o queremos mirarlo? Hay que escuchar qué significa. Y de ahí, de esta escucha, puede salir un profetismo para nosotros empresarios. ¿Qué significa la aceleración del calentamiento climático? ¿Somos ciegos? ¿No queremos mirarlo o lo miramos de frente? Si lo miramos de frente, ¿podemos hacer empresas igual que hace 30 años atrás? No es serio. El mundo está quemando, el mundo está colapsando y nosotros seguiríamos igual. No es posible. Entonces hay que entrar en la urgencia de los problemas del mundo de hoy. Pero eso no tiene que angustiarnos como un peso que está encima y que vamos ¿cómo se dice? A morir con eso. Al contrario, para mí se me despierta mi esperanza, porque si miramos de frente los problemas y si creemos que el mundo tiene un porvenir, y ahí que la fe interviene para mí, porque si tengo fe, si creo que detrás de la muerte hay una resurrección, significa que el mundo va a salirse adelante, va a salir victorioso. La verdadera pregunta que me está hecha a mí es: ¿quiero ser parte de estos resistentes, de estos colaboradores de la victoria? ¿Sí o no? ¿Quiero ser uno de los soldados de luz para combatir el mal? ¿Sí o no? ¿Quiero contribuir en mejorar el mundo? ¿Sí o no? ¿O quiero isolarme en mi entorno para solamente asegurarme que mi saldo bancario va a ser más importante cuando muera? Eso no me motiva para nada. Eso no significa que no considero que la rentabilidad es importante o que el dinero es algo malo. El dinero es algo bueno como energía, hay que utilizarlo. Pero hay que utilizarlo como algo que puede transformar el mundo, no solamente para mí, sino para la sociedad, para mejorar la sociedad en su globalidad. Y eso es para mí, es ahí que viene la profecía. Es decir, que la empresa es un don de Dios. La empresa es bueno, para los que no son cristianos, se puede decir, la empresa es un regalo para la humanidad, es una herramienta para transformar el mundo.
Eso sí lo creo realmente. Gracias, Hubert. Hay una pregunta que hizo Fernández de un libro. Aquí Nicolás Cordier escribió también de que existe un libro que cuenta tu experiencia. Y un poco comparte el link, Fernán, Nicolás, tan desgraciadamente en francés, de repente de mí nos puede ayudar con la traducción. Pero hay un libro, pero también sería bueno de repente ver algo como un caso, bueno ver cómo se logra ver esa transformación interna tuya, ver plasmada finalmente en este cambio que tiene Armor, que creo que de repente es reflejo también de tu búsqueda y eso. Nos quedan 15 minutos, entonces sí que hay un par de preguntas más. Te las voy a compartir porque Juan Enrique Gómez la realizó por chat. Te la voy a compartir un poco. Felicito a Hubert por su testimonio de vida. Y tengo dos preguntas. Primero, ¿estás familiarizado con la economía de la rosquilla, Donna, como nuevo modelo de desarrollo económico y si te hace sentido? Y la segunda pregunta de Juan Enrique es, ¿qué cosas recomendarías como primeros pasos para convencer a los empresarios que estén con miedo a moverse hacia este modelo? Que me encantan. Dos preguntas que por lo menos están en el chat y no veo que de repente, no sé si Denise, ¿tú quieres decir algo antes de cerrar la ronda de preguntas? Si no, por favor, esas dos preguntas son las que están en el chat, Uber, así que si puedes responder la economía de la rosquilla. No estoy seguro que he entendido. ¿Son preguntas que me haces a mí? ¿Qué te hacen a ti? ¿Se puedes repetir tal vez las preguntas? Enrique acá, no sé si Juan Enrique quiere hacerla directamente para okay. también. Perfecto. Por favor, Enrique, si quieres desactivar tu audio. Perfecto. Bueno, gracias por tu testimonio. Sí, mira, hay todo un desarrollo que hizo una economista inglesa cuyo nombre no recuerdo, que habla de que en vez de pensar en este desarrollo lineal siempre creciente de la economía, uno tiene que más bien identificar la economía como si fuera una rosquilla, una donut, que tiene un piso mínimo desde el cual se tiene que mover, que tiene que ver con el cumplir con las necesidades básicas en un montón de cosas, pero también tiene un techo máximo que viene dado justamente por la ecología. ¿Ya? No sé si tú has escuchado hablar de eso, entonces mi primera pregunta es si has escuchado hablar de eso y si te hace sentido lo que ella está planteando como un modelo de desarrollo económico, como complementario a lo que nosotros hacemos como empresarios. Y después te formulo la segunda pregunta. Bueno, no he escuchado mucho sobre eso. Lo que solamente puedo decir es que lo importante de la unidad entre todo eso, digamos, de la economía, de la ecología, de lo social. Lo que siempre sirve para mí como mirada es decir, lo que voy a emprender, los proyectos que voy a crear, ¿son útiles sí o no? Digo muchas veces a mis equipos de trabajo, si vienen hacia mí presentándome un proyecto empresarial de inversión para invertir en una fábrica de chewing gum, que me va a ganar 40% de tasa interna de rentabilidad, mi respuesta va a ser no me interesa. No me interesa para nada. No voy a poner mi energía en crear una empresa para crear chewing gum que no sirve a transformar la sociedad. Yo no le veo la utilidad de eso. Entonces, para mí, realmente eso que es importante. Lo que hacemos, creemos realmente que contribuye a mejorar la situación de la sociedad, sí o no. Esa es la verdadera pregunta. Y ahí veo, en esta respuesta que veo la unidad entre la ecología, lo social, lo económico. Perfecto, gracias. Y lo segundo que te estaba preguntando es, pensando en, yo soy consultor de empresas y también coach, y me he encontrado con muchos empresarios que tienen ganas de cambiar, que ven que hay algo distinto, pero están muertos de miedo. Sí. Entonces,
¿qué es lo que tú recomendarías que pudieran ser como los primeros 2 o 3 pasos que ellos pudieran seguir para vencer ese miedo? Bueno, una muy buena pregunta. Yo creo primero es aceptar sus miedos, aceptarse en sus miedos, quererse en sus miedos, no juzgarse por sus miedos. Segundo, describir sus miedos. ¿De qué tengo miedo? Compartir sus miedos, eso es la vulnerabilidad. De hacer el paso de poder, tal vez con otros empresarios, compartir sus miedos, darse cuenta que probablemente no son los únicos habiendo los mismos miedos. Y a partir de eso, escuchar esta invitación interior en cambiar. Yo creo que también darse cuenta que justamente ser líder en este caso es atreverse a darle el paso de vencer el miedo con susto, pero de salir del encerramiento del miedo. El miedo se vence por la toma de riesgo de querer ser libre. Siempre. Y la fe, la confianza de creer que detrás del miedo, detrás del muro del miedo, hay un espacio de libertad y de felicidad y de creación. Y aceptar que el paso no es fácil. El paso significa vulnerabilidad y fragilidad. Pero este paso de fragilidad significa fuerza. Eso, ahí está la verdadera fuerza. La fuerza nunca es quedarse en sus miedos. Quedarse en sus miedos es solamente quedarse en un cierto conformismo, pero que va solamente a aportar disatisfacción al final. Gracias, Hubert. Estamos un poquito en la hora. Hay varias recomendaciones de libros, que igual importante, siempre uno se lleva recomendaciones. De repente ahí está la teoría de las donas, que Nicolás Correa ha compartido, y Mauricio Rojas ha recomendado el libro de Reinventando las Organizaciones. Entonces, siempre es bueno de repente como una segunda. No sé si alguien tiene una última pregunta, nos quedan 8 minutos. Tengo un deseo tal vez que me gustaría tener el placer de escuchar un minuto con nuestro hermano Denis. Sí, también me parece... A él que estoy aquí, entonces. No sé si... Por favor, si quieres decir unas palabras. Denis, ¿tu veux dire quelque chose? Ahí está, no sé si nos escucha, Denise. Te invitamos a desactivar el audio. Ahí está, perfecto. Hubert, tú no puedes saber lo feliz que yo soy, porque estás representando concretamente, muy concretamente, todo el sueño de mi vida. Y te agradezco mucho porque cuando hablas de la formación personal del empresario, cuando hablas de la vulnerabilidad, cuando hablas de los miedos, acá hay algunos testigos que hace 3 o 4 años tratamos de armar un encuentro sobre este tema de la vulnerabilidad y fracasamos en el mundo empresarial, fracasamos porque nadie tenía ganas de escucharnos. Entonces, escucharte con tu experiencia propia, con tu éxito, pero al mismo tiempo con tu capacidad de tener 450 de tus empleados como accionista, esto supone justamente una capacidad de diálogo, una capacidad de escuchar. Es una maravilla. Una cosa quizás que me faltó en tu presentación es cómo tú lo haces para la formación humana de tus empleados. Porque nosotros en nuestro mundo hemos parado nuestra formación con la universidad y no hemos recibido una formación humana. ¿Y cómo has sido capaz de lograr esa formación que hace que ellos se sienten comunidad en tu empresa? Sí. Muchas gracias. Bueno, me llega
me llegan mucho tus palabras, Denis, tú sabes cuánto te quiero. Nunca me voy a olvidar que todo empezó en tu casa cuando tenía 20 años, que nos reuniste con Laurent y con otros en tu casa, con el famoso Padre Bigot, no sé si algunos, un jesuita que ha sido un poco El fundador de la el fundador de la doctrina social de la Iglesia, bueno, que nos tomó como jóvenes de 20 años para decirnos que la economía también podía ser el lugar de un compromiso cristiano, un compromiso social. Para mí fue una abertura muy grande, entonces nunca me voy a olvidar de eso. Lo que tú dices, gracias por mencionar lo importante de la formación, y algo que no dije es que creamos una universidad dentro de la planta industrial de Armor, la Universidad Armor. En forma muy concreta, frente a la competición se dice China, bueno, ¿cómo? A la competencia china. Frente a la competencia china, nosotros sabíamos que para resistir y para mantener nuestra herramienta industrial en Francia, donde los salarios son altos, teníamos que robotizar, automatizar parte de la empresa. Entonces, desarrollamos una estrategia donde de un lado fuimos a buscar crecimiento de nuestra actividad yendo al extranjero, al internacional. Multiplicamos nuestros volúmenes de producción por 5 en 15 años. O sea, producimos hoy día 5 veces más que hace 15 años. Y manteniendo todo nuestro personal de planta, obrero, no hubo ningún despido. Guardamos todo el mundo, pero decidimos de absorber el crecimiento por la automatización y la robotización. Pero fuimos confrontados a algo muy concreto, que es que los obreros más altos, que estaban, bueno, no tenían ninguna capacitación en la robotización. Y la tentación era despedir a los antiguos para reclutar a jóvenes. Pero decidimos no hacer eso. Decidimos crear una universidad, se llama la Universidad Armor, y formamos hasta hoy 250 obreros para que lleguen a ser pilotos de máquinas automatizadas y dándoles un diploma, que es un diploma reconocido por el Estado, que es un diploma de nivel baccalaureat plus 3 o 4 años, es decir, un diploma de alto nivel que significó para ellos tener posibilidad de aumento de sueldo, promoción humana y muchas veces sentirse realmente que podían tener éxito en una capacitación, una formación. Entonces, y también formación humana dentro de eso, formación técnica, formación humana. Entonces, sí creo muy importante la formación dentro de la empresa. Y yo creo que eso ha sido una herramienta muy concreta de lo que llamo poner humanismo en la empresa. Gracias, Hubert. Estamos ya en la hora. Entonces, vamos cerrando. Lo mismo queremos darte muchas gracias, Hubert, el tiempo, la reflexión y también la posterior conversación. Sí, creo que fue muy valiosa, muy profunda. Quedamos de repente con un gusto de que podríamos seguir profundizando en una larga tertulia. Una vez allá hay propuesta de repente hacer un segundo encuentro, podríamos también para ahí compartiendo también vuestro testimonio y vuestra mirada con el resto del mundo empresarial y profesional en Chile. Y quería también dar las gracias como cierre a Denis, porque Denis como que ha sido un inspirador de muchos de los encuentros, siempre está, nos dice conversa con él o vamos por ahí.
Quería darle las gracias también a Alejandro, en este caso, y a Miguel por las devoluciones de este encuentro, creo que han sido muy profundas. A Patricio también por todo el apoyo de la organización. A Victoria Baquedano, darle gracias también por la preparación. Me había dicho, este es nuestro encuentro número 16, el último de este año, así que también muchas gracias, Victoria, porque hay tu trabajo detrás. Y antes de cerrar el encuentro, quería pedirte cómo te vas. Siempre hacemos el desafío de cómo nos vamos. De repente, Uber, ¿cómo te vas de este encuentro? ¿Qué te llevas? Bueno, yo me voy muy feliz, muy feliz. Bueno, quiero darle un abrazo muy especial a todas las personas que quiero mucho. Ignacio Itami, Nélida, que veo, Marisol, Nicolás, Sergio, Gustagla. Bueno, voy a olvidar muchos, pero Raúl, mi hermano Raúl Troncoso, por supuesto. No sé si Germán Lagos está ahí, pero bueno, Marisol, que veo también, me emociona mucho verte. Marisol fue una de las primeras que creó su proyecto de microempresa y gracias a la cual hemos podido crear contigo junto con Germán. Sí, muchas gracias a ustedes. Han sido y son testigos de este mundo nuevo en Chile, que junta la economía y lo social. Realmente les motivo en ser testigos y profetas. Bueno, yo quiero mucho a Chile, siempre tengo la imagen del Chile que conocí, que un Chile que, yo digo muchas veces alrededor mío, también veo a Ignacio Fernández ahí, pero testimonio muchas veces que es en Chile que recibí que el ser cristiano no puede ser separado del ser comprometido en el mundo. Realmente es en Chile que recibí eso. Yo creo que vengo de una cultura en Francia, y Denis lo sabe, donde en el pasado, tal vez un poco menos ahora, pero siempre podemos ir a misa el domingo y hacer nuestras cosas en la empresa separado. Pero en Chile aprendí que no se puede ser un cristiano político sin ser comprometido en la sociedad. No puede ser un cristiano sin ser comprometido como empresario. Yo creo que esta unidad entre su fe y el compromiso concreto en el mundo es algo típico de Chile, es algo que llevan en sí como en su sociedad. Y realmente les motiva a ser testigos de eso. Personalmente, cuando escucho al Papa Francisco, veo de nuevo esta misma unidad posible, que nos llama a ser unificados en nuestra persona, entre nuestro ideal, nuestra fe, si la tenemos. Pero la fe, algunos dicen fe en Dios, yo digo, puede ser fe en el mundo, fe en el hombre. Pero la unión entre la fe y el compromiso es algo que yo creo, eso es ser profeta. Veo a Patricio ahí. Ser profeta es testimoniar que se puede vivir la unidad en nuestra vida entre su sueño interior, su fe y su compromiso concreto en la acción. Y yo creo que, bueno, yo recibí eso de ustedes. Gracias, Uber. Un aplauso por la potente presentación, testimonio, es decir, muchas gracias. Y terminando así con esas palabras tan potentes, damos finalizado el ciclo completo de Humanizando, que hemos pasado por las empresas, la salud, la sociedad, la ciudad y tantas otras. Y agradecerle a cada uno por participar hoy día y invitarlos también, como hizo Ver, a seguir construyendo esperanza, más en nuestros tiempos que nos toca vivir en Chile, en esa evolución. Logremos nuevos acuerdos que nos traigan un vivir pleno y feliz para todos y todas. Así que simplemente cerrando también, informarles que les vamos a ver el link con el video, les vamos a mandar también una encuesta para que nos evalúen el encuentro y simplemente y finalmente mandarle un fraterno abrazo a cada uno y que tengan un muy buen fin de semana con vuestras familias. Adiós. Sigamos en contacto, unidos en el mundo. Chao.
Denis. Aplauso. Gracias a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Gusto verte, Denise, después de tanto tiempo. Sí. Gracias a todos. Gracias, Owen. Gusto conocerte. Gracias.